Esperando que se encuentren de la mejor manera. El contenido de este audiovisual será bosquejo histórico de la microscopía y visualización de las células, quien estará dirigido por Fernando Salazar, Odalis Perales, Cassandra Lucio, Danae Guardiola, Reimo Cantú, Emiliano Gallegos y su servidora Reina Vicente. Comencemos. Historia del microscopio. Para empezar la historia del microscopio, primero necesitamos saber qué es un microscopio. Un microscopio es un instrumento óptico que sirve para magnificar las imágenes de los objetos de muy pequeño tamaño. Nos permite observar aquello que por sus minúsculas dimensiones escapa ordinariamente de nuestra mirada. Un ejemplo serían los microorganismos. Nosotros utilizamos el microscopio para poder identificar los microorganismos que estamos observando, ver sus características y ampliar su imagen. En el siglo XVI se empezó a querer observar con lentes especiales los objetos diminutos, por ejemplo, para estudiar los insectos más pequeños. En épocas pasadas, algunos filósofos creían que los animales más pequeños eran la pulga. Sin embargo, gracias al uso de estos lentes, el fabricante holandés Zacharias Janssen fue quien inventó el microscopio en 1590, dando así paso al descubrimiento de microorganismos. Y aquí podemos ver la comparación de lo que fue el primer microscopio a un microscopio actual. Como podemos observar, el primer microscopio era más sencillo, no tenía tanta estructura como el microscopio actual, pero que fue un gran invento para la observación de microorganismos y con el tiempo fue evolucionando. Gracias a estas evoluciones ahora existen diversos tipos de microscopios. El óptico, que es el que conocemos ahora en la actualidad, que fueron los primeros de la historia y marcaron un importantísimo punto de reflexión. El electrónico, que supuso un importante avance, eliminando las limitaciones en los aumentos y en la resolución y conlleva más maquinaria. El microscopio electrónico de transmisión, que hace pasar al rayo de electrones a través de la muestra, dando lugar a una imagen en 2 dimensiones. El microscopio electrónico de barrido produce una imagen en 3 dimensiones de la muestra gracias a que proyecta su rayo de electrones sobre la muestra. Y el digital, que es de reciente aparición y claramente centrado en ofrecer un producto fácil de comercializar y apto para todos los públicos. Y regresando a lo que es la historia del microscopio, Robert Hooke publicó Micrografía, libro en que por primera vez se reprodujeron imágenes tomadas bajo microscopio, como observaciones del corcho y de lo que a partir de entonces se llamó célula. Años más tarde, el anatomista italiano Marcello Malpighi observó células vivas por primera vez, observando tejidos vivos bajo el microscopio. El neerlandés Anton Leeuwenhoek perfeccionó la construcción de los microscopios disponibles y pudo observar por primera vez bacterias, protozoos, espermatozoides y glóbulos rojos, dando inicio a la microbiología y revolucionando la biología y la medicina. El siglo XVIII fue pródigo en descubrimientos y mejorías al sistema óptico que permitió ver el mundo de lo diminuto. Se avanzó mucho en su estabilidad y sus facilidades de uso. Gracias a los estudios de Isaac Newton y Leonhard Euler, le abrieron las puertas al descubrimiento de la refracción y la reflexión. En 1877, cuando el alemán Ernst Abbe publicó su teoría del microscopio, la técnica de la microscopía dio un inmenso salto adelante. En el primer tercio del siglo XX, se estimaba que el máximo aumento posible de los microscopios ópticos había sido alcanzado, 500x o 1000x. Sin embargo, eso seguía siendo insuficiente para observar estructuras intracelulares como el núcleo o las mitocondrias. Entre 1925 y 1932 se dio la invención del primer microscopio electrónico, que en lugar de proyectar luz emplea un flujo de electrones para conseguir aumentos de hasta 100.000x. Una nueva era para la observación científica estaba apenas comenzando, cuyos impactos en el saber humano fueron tan revolucionarios como lo fueron las observaciones de van Leeuwenhoek. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los aportadores del microscopio.
Pues aún se sigue debatiendo si la invención del microscopio fue descubierta por el holandés Zacharias Janssen en 1590 o por el italiano Galileo Galilei en 1609. Pero estos descubrimientos se sabe y comenta que el creador fue Zacharias Janssen. La microscopía debía dar un paso para impulsarse a mediados del siglo XVII, con la invención del microscopio compuesto por Anton van Leeuwenhoek y en el holandés, nacido en Delft en 1632. Él modificó y mejoró el diseño. También les quiero hablar sobre la evolución del microscopio. Bueno, pues la evolución del microscopio fue gracias a la invención de Zacharias Janssen en 1590. En 1655 aparece la obra de William Harvey sobre la circulación sanguínea al ver al microscopio y Robert Hooke publicó su obra Micrografía. La evolución del microscopio, ya que Zacharias Janssen y su padre Hans Lippershey se les atribuye al papel de descubrimiento en el siglo XVII, ya que también la tecnología para fabricar lentes de cristal estaba mejorando mucho y pues Galileo fue el primero en descubrirlo. Galileo Galilei, aparte de descubrir esto, también fue el primero en observar insectos y verlos en tamaños superiores. También los primeros microscopios fueron ópticos y funcionaban con luz, pero pues después con la tecnología avanzada utilizaron otros objetivos. Entonces ya no solo observábamos las células, también sino que observábamos el interior de las células. Después se fueron creciendo y conociendo otros tipos de microscopios y otros tipos de objetivos que tenían. Partes del microscopio. Ocular. Se encarga de emplear la imagen que proviene del objetivo. Es a través de esta parte que se puede observar la muestra totalmente. Tornillo macrométrico. Permite desplazamientos amplios para un enfoque inicial. Tubo óptico. Es la cámara oscura que porta el ocular y los objetivos. Puede estar unida al brazo mediante una cremallera para permitir el enfoque. Tornillo micrométrico. Nos ayuda a un desplazamiento muy cortos para un enfoque más preciso. Revólver portaobjetos. La función del revólver es permitir cambiar fácilmente el objetivo utilizado para observar la muestra. Objetivos. Son unos lentes diseñados para ampliar la imagen de los objetivos utilizados en la platina del microscopio. Pinza. La pinza tiene la función de mantener fija la preparación una vez ésta ha estado colocada sobre la platina. Platina. Sirve como soporte para las preparaciones microscópicas o láminas delgadas que van a ser estudiadas. Diafragma. Es una abertura que controla la cantidad de luz que debe pasar por el condensador, que se regulará por una palanca lateral. Lámpara iluminadora. El sistema de iluminación del microscopio es necesario para producir, fijar y dirigir los rayos de luz hacia la preparación que quiere ser observada. Pie. Es la pieza que se encuentra en la parte inferior del microscopio y sobre la cual se montan el resto de los elementos. Acostumbra a ser la parte más pesante para proporcionar suficiente equilibrio y estabilidad al microscopio. La historia de la célula. La historia de la biología celular ha estado ligada al desarrollo tecnológico que pudiera sustentar su estudio. De este modo, el primer acercamiento a su morfología se inicia con la popularización del microscopio rudimentario de lentes compuestas en el siglo XVII. Se suplementa con diversas técnicas histológicas para microscopía óptica en los siglos XIX y XX. Alcanza un mayor nivel resolutivo mediante los estudios de microscopía electrónica, de fluorescencia y confocal, entre otros. Ya en el siglo XX, el desarrollo de herramientas moleculares basadas en el manejo de ácidos nucleicos y enzimas permitieron un análisis más exhaustivo a lo largo del siglo XX. 1665. Robert Hooke observó por primera vez células vegetales muertas. 1670. Anton van Leeuwenhoek observó células vivas en protozoos y bacterias. 1824. Joachim Henry propuso que los seres vivos están formados por células. 1831. Robert Brown descubrió el núcleo de la célula. 1838. Theodore Shaw y Matthias enunciaron la teoría celular. 1839. Johannes descubrió el citoplasma celular. 1841. Albert Bohm descubrió las mitocondrias. 1852. Robert Remak
demostró que el óvulo es una célula. 1857. Albert descubrió que cada espermatozoide es una célula. 1860. Gregorio Mendel promulgó las leyes de la herencia. 1906. Santiago Ramón y Cajal descubrió las neuronas. Aportaciones en las células. Como bien sabemos, las células son un componente básico de los seres vivos. Asimismo, Robert Hooke, en 1665, descubrió las células observando en el microscopio una laminilla de corcho, dándose cuenta que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas. Anton van Leeuwenhoek, en 1664, observó una gota de agua procedente de un estanque bajo un microscopio y vio las primeras células vivas. Henri Dutrochet, en 1824, este investigador francés observó al microscopio porciones de plantas y animales, después de lo cual propuso que éstas se encontraban formadas por células, los que constituían las unidades básicas de la estructura de los seres vivos. Robert Brown, en 1831, este botánico fue el primero en observar el núcleo en sus estudios en células vegetales. Jean Purkinje, en 1839, este fisiólogo introdujo el término protoplasma para designar el contenido vivo de la célula. En 1838, la teoría celular se formuló en primer lugar gracias a observaciones y formulaciones de Theodor Schwann, fisiólogo, y Matthias Schleiden. Rudolf Virchow, en 1855, este investigador alemán aplicó la teoría celular. Al estudiar las células de tejidos enfermos, consideró la célula como unidad estructural y estableció que todas las células se originan a partir de otras. August Weismann, en 1885, este biólogo alemán propuso la teoría de la continuidad del plasma germinativo, la cual establece que en las células sexuales, espermatozoides y óvulos se localiza el plasma germinativo, encargado de la transmisión de los factores hereditarios. Robert Altman, en 1890, este investigador alemán describió ciertos componentes en forma de gránulos del citoplasma que se creía que intervenían en la producción de energía, a lo que más tarde se le llamó mitocondrias. Camillo Golgi, en 1898, este investigador italiano descubrió que el citoplasma de las células, una red de gránulos y filamentos ahora conocida como aparato de Golgi. Christian de Duve, en 1952, este citólogo y bioquímico inglés describió los lisosomas como estructuras presentes en la mayoría de las células. Las células. Pues las células son las unidades básicas de todos los seres vivos sobre la Tierra. Existen dos tipos de células diferentes, las procariotas y las eucariotas. Las células procariotas no tienen sistemas internos de membranas y pues siempre forman organismos unicelulares. Mientras que por el otro lado, las células eucariotas son más complejas, pues tienen compartimientos membranosos internos y pueden formar seres vivos tanto unicelulares como pluricelulares. Yo sé que pueden llegar a sonar muy diferentes, pero pues la realidad es que todas las células se caracterizan por estar rodeadas por una membrana, además de que todas en su interior tienen moléculas de material genético, que son las que proporcionan la información necesaria para así poder producir los componentes celulares, y además de que ayudan a multiplicarse para así darle lugar a otra célula. Primero vamos a profundizar un poquito más con las células eucariotas. Pues las células eucariotas son las que contienen su material hereditario, o sea, el ADN, envuelto por una membrana, la cual se llama envoltura nuclear. Con esto se forma un núcleo que se le conoce pues como el núcleo celular. Se caracterizan también por tener el citoplasma, solo en algunos casos, pero en este se encuentran los organelos y además también el núcleo. En las células eucariotas existen dos células principales, las cuales ya las conocemos, son la célula animal y la célula vegetal. Primero vamos a profundizar un poquito con la animal y luego proseguimos con la vegetal. La célula animal, pues obviamente son las que componen los tejidos animales. Se distinguen de la célula vegetal ya que estas poseen centriolos y además poseen vacuolas un poquito más pequeñas, pero al ser más pequeñas pueden contener más de una.
Además de que no tienen una pared celular ni cloroplastos. Gracias a que no tienen la pared celular rígida, pues les es más fácil poder desplazarse. La célula vegetal. Pues las células vegetales claramente son las que componen a las plantas. Su pared celular se puede distinguir de la de las procariotas, ya que pues está hecha de celulosa o lignina. Además de que también se distingue de estas, ya que es obviamente más compleja. Ahora vamos a conocer cada una de sus partes. Pues como podemos ver, las dos contienen núcleo, nucleolo, un retículo endoplásmico rugoso, un retículo endoplásmico liso, el citoesqueleto, la membrana plasmática, los lisosomas, el complejo de Golgi, las mitocondrias, el citoplasma, los perixosomas, los ribosomas y como podemos ver, lo que les mencioné anteriormente, la célula animal puede contener más de una vacuola porque son un poco más chicas y la célula vegetal contiene una vacuola central grande. Además de que podemos ver de que la célula vegetal tiene cloroplasto y una pared celular, mientras que la célula animal tiene centrolos. Ahora vamos a hablar acerca de las células procariotas. Pues las células procariotas son las que no tienen un núcleo, de manera pues que su ADN está en todo su citoplasma. Aparte de que no está encerrado por una cubierta de membrana, como en las células eucariotas. Estas tienen una membrana celular, pared celular, citoplasma y ribosomas. Aparte, pues todas las o casi todas las células procariotas son unicelulares. Como sabemos, las células procariotas son organismos unicelulares. Entre ellos existen, como se les conoce coloquialmente, como bacterias, pero también existen las arqueas o arqueobacterias, las cuales fueron los principales organismos que después se les fue evolucionando y se prosiguieron a convertir en lo que ahora son las células eucariotas o en parte de células eucariotas. Existen distintos tipos pues de formas de bacteria, en las cuales les voy a mencionar tres, las cuales son los cocos, que pues como su nombre lo dice son como una forma esférica, los bacilos, que tienen una forma más como cilíndrica o se podría decir como de bastón, son rectos y también un poco curvos. Y pues los espirilos o espiroquetas, las cuales tienen pues como su nombre lo indica una forma como de una espiral o de un resorte. Ahora vamos a hablar acerca de las partes de la célula procariota basándonos en el modelo más común que podemos encontrar, el cual viene siendo como un bacilo con un flagelo, además de que contiene los pilus, los cromosomas, el citoplasma, los plasmidos, ribosomas, membranas plasmáticas, la pared celular y pues la cápsula. Ahora ya que conocemos los dos tipos de células, vamos a hablar de cuáles son sus principales diferencias. Claramente la presencia del núcleo en la célula eucariota y la ausencia de núcleo en la célula procariota es una de las diferencias, pero también el tipo de ADN, ya que las células procariotas tienen una única molécula de ADN en forma circular, mientras que las eucariotas la tienen en forma lineal. El tamaño, pues como las células eucariotas son más complejas, pues tienen un tamaño mayor. La reproducción, las procariotas solo tienen reproducción asexual, mientras que las eucariotas tienen reproducción sexual y asexual. Y aparte, los organelos celulares, ya que las células eucariotas presentan organelos con membranas y funciones específicas, como las mitocondrias y los lisosomas o los cloroplastos. Ahora vamos a hablar acerca de la evolución de las células. Y pues obviamente tenemos que empezar por el principio. Así que primero, la pregunta es, ¿cómo se originaron las células? Pues las teorías más aceptadas proponen que el comienzo de la evolución celular se dio con el origen de las moléculas de tipo de ácido nucleico capaces de replicarse, o sea, el ADN y el ARN. Y ahora, ¿qué es la evolución celular? Pues la evolución celular es básicamente lo que representa los cambios físicos y químicos que dieron origen a las células. Sin embargo, a pesar de que se han realizado múltiples hipótesis al respecto, pues todavía no se sabe exactamente cómo se formaron. Los primeros productos del origen celular fueron las células procariotas o como se les conoce comúnmente, las bacterias, ya que se cree que habitaron cerca de 2.000 millones de años antes que todos los organismos eucariotas. Estos microorganismos especializaron su metabolismo para la obtención de energía a partir de los compuestos que abundaban en el planeta en ese momento. ¿Y cómo se formaron las células eucariotas? Pues la teoría más aceptada es la teoría de la endosimbiosis, la cual es que, por así decirlo, las procariotas se convirtieron en los organelos de las células eucariotas, ya que estas hacían una función simple. Y los organelos de las células eucariotas generan una función también simple y específica. Para continuar con el tema, yo les voy a hablar acerca de visualización de las células.
Y es aquí donde se plantea una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos visualizar las células? Vamos a poder visualizarla con ayuda de dos técnicas microscópicas y técnicas de tinción. ¿A qué nos referimos con técnicas microscópicas? Hacemos énfasis a los equipos de laboratorio. En este caso, destaca como primer lugar el microscopio. ¿Qué entendemos por microscopio? Con anterioridad nuestros compañeros nos hablaban sobre sus partes, sus funciones, las características y la finalidad que tiene el microscopio, que para resumir nos va a dar una imagen amplia, concisa, precisa y de calidad para la visualización de las células. ¿Pero qué creen? No solamente por técnicas microscópicas vamos a visualizar las células, sino que vamos a necesitar ayuda de las técnicas de tinción. Pero para continuar con esto debemos de saber qué es una tinción. Una tinción se le conoce a la técnica y proceso que se emplea una coloración a las células para ser visualizadas a través de un microscopio. ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Qué es lo que vamos a ver en esa visualización? Conocemos que las células son pequeñas y son complejas, que al ser observadas vamos a poder encontrar en ellas su parte estructural. Conocemos el concepto de la célula, que la célula es la parte estructural hablando anatómicamente, y damos a entender con eso que es la base de todo organismo vivo. Entonces, estructural nos va a dar la composición de todo organismo vivo a través de las células, los tejidos, los órganos y como conocemos. También vamos a poder observar las características. Un compañero nos hablaba con anterioridad acerca de los tipos de células, sus características, las partes, qué comparten, qué no comparten. Pero ¿cómo creen que surgió este tipo de aportaciones? Se dieron a través de la visualización. Gracias a la observación, al entendimiento y razonamiento de estas, pudimos diferenciar las diferentes características de las células, así también como el funcionamiento. No solamente vamos a observarlas por observarlas, sino que vamos a ver cómo trabajan. Conocemos que las células constantemente están en un trabajo, pero no en todas las ocasiones de una manera constante. Y es aquí donde se van a presentar anomalías. Y gracias a la visualización vamos a saber identificarlas. Y de la misma manera vamos a saber cómo reaccionan a través de los diferentes estudios y experimentaciones que se le emplean. Pero como nota importante y como algo a destacar, cuando vayamos a observar una célula en el microscopio, tenemos que tener en cuenta que no vamos a visualizarla por verla, sino que debemos de tener un discernimiento y debemos de saber interpretar lo que estamos observando. Y es aquí donde surge la gran importancia de su visualización. Mencionaba con anterioridad que gracias a las aportaciones y lo que hoy en día conocemos fue gracias a su visualización. Sabemos que es una parte estructural, funcional y además patológicamente del organismo. ¿A qué nos referimos con patológico? Se conoce como patológico al origen de una enfermedad. Sabemos el origen de las enfermedades y los avances que hoy en día tenemos gracias a su visualización, gracias a la observación y a través de esto fue enlazado los conocimientos. Agradecemos a su visualización gracias a los avances, incluso a los atrasos que tuvimos, porque también forman parte de la importancia del desarrollo de las células. Por lo que es ahí nuestra importancia de la visualización.